Agosto 18 de 1989. Un candidato presidencial habla frente a miles de personas en Soacha. La multitud grita su nombre. Las luces lo enfocan. Está a punto de subir a la tarima. De repente, se escuchan disparos. La gente corre. Gritos. Caos. En cuestión de segundos, Colombia pierde al hombre que muchos veían como el próximo presidente. Esa noche no solo mataron a un candidato, esa noche le dispararon a la esperanza de un país. Pero para entender lo que pasó ese día, hay que viajar unos años atrás. Colombia en los años 80 no era el país que conoces hoy. El narcotráfico estaba en su punto más violento. Los carteles tenían más poder que muchas instituciones. En medio de ese caos, aparece un político diferente, Luis Carlos Galán. No era el típico político tradicional. Hablaba de limpiar al país, de enfrentar a los narcos, de extradición. Y eso tenía un precio. Galán se convirtió en el enemigo número uno del narcotráfico, especialmente del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Mientras muchos políticos negociaban en silencio, Galán decía públicamente que no se arrodillaría, y eso lo convirtió en objetivo. Las amenazas comenzaron a llegar, advertencias, inteligencia que alertaba planes para asesinarlo, informes que hablaban de infiltraciones. Pero algo extraño empezó a ocurrir. Su esquema de seguridad fue cambiado días antes del atentado. Personas que no eran de su confianza fueron asignadas. Movimientos raros. Algunos investigadores, años después, hablarían de posible infiltración dentro del Estado. El 18 de agosto de 1989, Galán tenía un evento político en Soacha. Sabían que era peligroso, sabían que había riesgo, pero decidió ir porque cancelar, decía él, era dejar que el miedo ganara. Cuando sube a la tarima, los sicarios ya estaban ubicados. Los disparos fueron directos. No fue un ataque improvisado. Fue preciso, organizado, milimétrico. Galán cae herido de gravedad. Intentan trasladarlo al hospital. Colombia entera empieza a enterarse por radio y televisión. Horas después, se confirma la noticia. Luis Carlos Galán ha muerto. El país entra en shock, pero lo más fuerte vino después. Las investigaciones revelaron vínculos entre narcotraficantes, políticos y miembros de fuerzas del Estado. Años más tarde se hablaría incluso de responsabilidad de altos funcionarios. El crimen no solo fue del narcotráfico, fue el reflejo de una Colombia infiltrada. El asesinato de Galán desató una reacción del Estado sin precedentes. Comenzó una guerra abierta contra el cartel de Medellín. La violencia aumentó, pero también cambió el rumbo político del país. Si Galán no hubiera sido asesinado, ¿habría sido presidente? ¿Habría cambiado la historia del narcotráfico? ¿Habría evitado años de violencia? Su muerte no fue solo un crimen político, fue un punto de quiebre. A veces la historia de un país cambia en segundos. 3 disparos, una tarima, una multitud corriendo, y un país que nunca volvió a ser el mismo. Ahora te pregunto, ¿crees que la verdad completa ya se contó? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias que marcaron a Colombia, suscríbete.